Saludos poderosos mis estimados amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, les traigo un tema que creo es muy importante tratar, la historia de la lengua y la literatura española. Este segmento tendrá 4 partes, 4 videos. Para iniciar creo que es necesario decir por qué es importante abordar el tema de la lengua y la literatura española. Pues en primer lugar, la lengua es nuestro medio de comunicación, es nuestro medio social a través del cual nos vinculamos. Y la literatura española ha tenido una gran influencia en la cultura y la literatura mundial, más aún para los latinoamericanos. Muchos escritores españoles han creado obras que han sido aclamadas internacionalmente, como por ejemplo El Quijote de la Mancha, que todos sabemos de lo emblemática que es. Además, la literatura española ha sido una fuente de inspiración para muchos escritores y ha contribuido para la riqueza y la diversidad de la literatura en idioma español. Bueno, pues hablar de la lengua y la literatura española requiere de mucha responsabilidad y respeto. Entonces, para abordar estos temas me tuve que zambullir en su historia realmente. Hoy vamos a hablar brevemente sobre las etapas de la historia de España y detenernos fundamentalmente en 2 de esos momentos. Y en los siguientes 3 capítulos iremos avanzando hasta llegar al tiempo actual. Bueno, comencemos con la prehistoria. La prehistoria es el tiempo en que los primeros humanos habitaron la península ibérica. Ellos fueron los homínidos antepasados de los humanos modernos que vivieron allí hace más de 1 millón de años. En esta etapa de la prehistoria hubo varias culturas que habitaron la península, como la cultura del Paleolítico, la cultura del Neolítico, luego estuvieron los celtas, los íberos. Y estos íberos fueron de una cultura que habitó esta península a la llegada de los romanos en el siglo III a.C. Y hoy hablaremos también de ellos. ¿De quiénes? De esta época romana. Precisamente en el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo, la península ibérica fue parte del Imperio Romano. Durante este tiempo se construyeron importantes obras públicas, acueductos, calzadas. Se difundió el latín como lengua común. En capítulos anteriores habíamos discurrido ya sobre el tema del latín y la civilización romana. Entonces creo que ya sabemos un poquito de eso, podemos agarrarnos un poco de la colita de esos cometas para ir llevando este momento de la historia. Bueno, también la Edad Media. Desde la caída del Imperio Romano hasta la llegada de los Reyes Católicos en 1492. Durante este periodo, España estuvo dividida entre diversos reinos cristianos y musulmanes. Destaca la cultura visigoda y el arte mudéjar. Sobre esto nos explayaremos en el siguiente capítulo. La Edad Moderna, que ocurrió desde la llegada de los Reyes Católicos hasta el siglo XVIII. Durante esta época se produjeron importantes acontecimientos como el descubrimiento de América, la conquista de Granada y la expulsión de los judíos. Finalmente, la Edad Contemporánea, que inicia en el siglo XIX, aquí España sufrió un montón de cambios políticos y sociales, como la Guerra de la Independencia, la Revolución de 1868, también se produjo el surgimiento de movimientos obreros y el anarquismo. Y en el siglo XX España vivió importantes acontecimientos como la Guerra Civil de 1936 a 1939 y la dictadura franquista de 1939 hasta la muerte de Franco en 1975, donde se inició la transición hacia la democracia. Y ahora en el siglo XXI, España es una monarquía parlamentaria que forma parte de la Unión Europea
Ya a lo largo de este siglo ocurrió un montón de cambios sociales, como el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y la lucha contra la violencia de género y un largo etcétera. Bueno, como ustedes saben, lo que me trae aquí es hablar de la lengua y la literatura. Por tanto, este preámbulo histórico es súper importante para situarnos en cada contexto histórico, ¿sí? Ahora bien, mi anotador. Ahora sí me voy a extender en los dos momentos que ya cité, la prehistoria, y la época romana. La prehistoria, esta etapa fascinante para mí, es una historia del arte rupestre, que es una de las formas de arte más antiguas que se conocen. En lo que hoy es España se han encontrado un montón de vestigios de poblados prehistóricos de las que ya hablamos y de muchas regiones en el país. Algunos de los lugares más destacados son Altamira, en Cantabria, famosa por sus pinturas rupestres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Atapuerca, en Burgos, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo, donde se han encontrado restos humanos y herramientas de hace más de 1 millón de años. Los Millares de Almería, un poblado fortificado de la Edad de Cobre que se encuentra en muy buen estado de conservación. Y luego Almagra de Ciudad Real, un yacimiento arqueológico que data del Neolítico y que cuenta con numerosas pinturas rupestres. Bueno, yo hablo de pinturas rupestres porque es la forma de comunicación que ellos tenían, la comunicación, la forma en que ellos podían expresarse. Estos son solamente algunos ejemplos de los lugares de España donde se han encontrado estos registros prehistóricos. Y bueno, el arte rupestre para la humanidad es súper importante porque permite conocer mejor la cultura de esos antepasados. Estas pinturas y grabados en roca nos muestran exactamente cómo vivían, qué animales cazaban, cómo esos seres humanos o homínidos se vestían y se relacionaban en su entorno natural. Respecto a los homínidos y humanos que poblaron la península ibérica en diferentes momentos de la prehistoria son los siguientes. El Homo antecesor, que vivió alrededor de 1 millón de años en la Sierra de Atapuerca, en Burgos. El Homo heidelbergensis, siempre me cuesta decir esto, vivió entre 600.000 y 200.000 años en zonas de Europa, incluyendo la península ibérica. Y el Homo neanderthalensis, conocido como el hombre de Neandertal, que vivió entre 400.000 y 40.000 años en Europa, incluyendo la península ibérica. Me encantan los neandertales, yo siempre leo mucho sobre ellos. Un día seguramente que cuando hablemos de otras cosas, pues, porque no podemos discurrir en esos seres maravillosos. Bueno, estos son solamente algunos de los grupos homínidos. Y homínidos, ¿qué significa exactamente? Bueno, homínidos se refiere a los primates bípedos, que incluye a los humanos y sus antepasados extintos más cercanos. Bueno, luego de ellos llegaron ya los humanos, mucho tiempo después. Entre ellos están los celtas. Los celtas eran una cultura que se desarrolló en Europa durante la Edad de Hierro, hace unos 2500 años. Los celtas llegaron a la península en más o menos en el siglo VI a.C. y se establecieron en el norte de Europa y noreste de la península, y eran un pueblo guerrero con habilidad para la lucha cuerpo a cuerpo y por supuesto habilidad para la metalúrgica. Y por último, los íberos. En ellos sí de eso vamos a hablar un poquito. Los íberos fueron un pueblo que habitó la península ibérica en la Edad de Hierro entre los siglos VI y I antes de Cristo. Tenían una cultura súper avanzada y desarrollaron una lengua propia, la lengua ibérica, que todavía se conserva en ciertas inscripciones.
eran grandes en muchas cosas, eran grandes agricultores, expertos también en metalúrgica de hierro, en tallado de piedra, en cerámica. Respecto al tallado de piedra, justamente investigando, he visto un montón de imágenes de bustos que datan de aquel tiempo que son increíblemente maravillosos. Y dicen que eran tan avanzados que cremaban a sus muertos y conservaban sus cenizas. O sea, ese legado artístico y cultural perdura y sigue siendo objeto de estudio por los ibericistas. Y de hecho existe un montón de hipótesis sobre el verdadero origen de su expansión en la península. La península, ¿verdad? La historia se conoce gracias también a los pensadores griegos que escribieron que las tribus íberas estaban lideradas por élites gobernantes compuestas por nobles y guerreros y por una población de campesinos y artesanos, y decían que estas tribus mantenían contactos comerciales con otras culturas mediterráneas, como por ejemplo los fenicios y los mismos griegos. Pero a pesar de esa riqueza cultural, artística y guerrera, los íberos no pudieron resistir la expansión del Imperio Romano. Sin embargo, los íberos no le hicieron fácil la conquista a los romanos. El mismo Tito Livio, de quien hablamos en el capítulo anterior sobre la civilización romana, dijo que los íberos eran una verdadera pesadilla para los legionarios romanos y que sus gritos de guerra hacían que se encogiera el corazón de los legionarios. Eso dijo Tito Livio. Y que cuando ya se hallaron asediados por los romanos y los púnicos, muchos íberos prefirieron suicidarse antes que dejarse capturar. Bueno, resumimos entonces que la prehistoria de la península ibérica termina con la sufrida conquista romana. Ahí termina la prehistoria. Bueno, yo creo que podemos hablar de que los celtas y los ibéricos dejaron vestigios de sus formas lingüísticas, pero recordemos que finalmente el latín fue la lengua que más influyó en la formación del primitivo romance castellano, que más tarde pasó a ser la lengua castellana, ¿sí? Bueno, ese es el legado prehistórico, por decir así. El segundo momento de la historia que dije que iba a hablar hoy, que incursionó en el territorio que hoy es España, son los romanos, que dijimos que llegaron entre el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Ellos dejaron importantes huellas en la cultura. Les cuento algunos aportes brevemente. El urbanismo y la arquitectura. Los romanos construyeron importantes ciudades en Hispania. Estos lugares fueron Tarragona, Córdoba, Mérida. Estas ciudades se caracterizaban por el trazado regular y su arquitectura introdujeron el arco y la bóveda en sus edificaciones. También construyeron acueductos, puentes, teatros y anfiteatros. Luego otro aporte fue el derecho. Los romanos introdujeron su sistema jurídico que se basaba en el derecho escrito y la jurisprudencia. O sea, tuvo una influencia posterior después en el derecho español. También otro punto es la religión. Los romanos introdujeron la religión politeísta romana y que convivió con las religiones autóctonas de la península, y también fue un momento de la difusión del cristianismo durante esta época romana. También el arte. Fue un momento de producción artística espectacular, especialmente en el ámbito de la escultura y el mosaico. Y por último, por supuesto, la lengua latina se convirtió en la lengua común durante la época romana. Muchas palabras en español actual tienen su origen en latín, eso lo sabemos todos. Bueno, la época romana fue un territorio conquistado que vamos a decir que todos los romanos y los nacidos en los lugares conquistados, por decir, por los romanos, eran romanos.
Yo voy a citar algunos escritores y pensadores romanos destacados que nacieron en Hispania. Entre ellos está Lucio Anneo Séneca, o Séneca el Viejo, que nació en Córdoba en el año 4 a.C. y fue uno de los filósofos más importantes de la época romana. Escribió numerosas obras sobre ética y política y fue tutor del emperador Nerón. Marco Lucano, nacido en Córdoba en el año 39 después de Cristo, fue el poeta que desató un momento importante, ¿verdad? Habló sobre la guerra civil entre Pompeyo y Julio César. Fue muy amigo de Nerón, pero como Nerón también era poeta, después le dijo que no podía hacer más lectura de sus poemas en las plazas, ¿verdad? Por supuesto que Lucano se molestó y Nerón le persiguió hasta sentenciarle a muerte, y Lucano finalmente se suicidó frente a ellos. Eligió la forma de cortarse las venas, entre tanto recitaba poesía contra Nerón. Imagínense, leamos a Lucano. Bueno, hay otros más, por ejemplo Quintiliano, nacido en Calahorra en el año 35 después de Cristo. Quintiliano fue un importante retórico y pedagogo y escribió la obra Institutio Oratoria, que es un tratado sobre la educación del orador. Luego Pompeyo Mela, nacido en Tingentera, actual Algeciras, en el siglo I después de Cristo. Él escribió tratado de geografía sobre el mundo conocido hasta ese momento. En general, los escritores y pensadores de la época romana destacaron por su producción en lengua latina y influenciados por la cultura romana, más que llamarse producción literaria específica de Hispania, ¿verdad? Como estaba explicando que todo nacido en Hispania era romano. Quiero hacer una importante aclaración. Hispania era el nombre que los romanos le dieron a la península ibérica durante su conquista de la región. Pero ellos dividieron Hispania en varias provincias y la región que hoy conocemos como España formaba parte de la provincia de Hispania Citerior o Citerior, Hispania Citerior. La historia del idioma castellano comienza con ese latín vulgar del Imperio Romano del siglo I a.C. en Hispania. Y tras la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, la influencia de ese latín culto de la gente fue disminuyendo paulatinamente. El latín heredado de entonces fue la base de las variantes de lenguas romances que originaron la lengua castellana. Así dicen que fue, amigos. Yo soy escritora, no soy historiadora, pero soy amante de la historia. Entonces, bueno, yo espero que hayan disfrutado de este video, y quien quiera colaborar con alguna información de más o yo me haya equivocado en algo, pido disculpas. Lo hice con respeto de todos los sabidos y los libros que tengo. Y nada, agradecer la presencia de ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias por cada suscripción, por cada me gusta, por cada comentario. Y si desean compartir, pues esto dejó de ser mío y es de ustedes. Entonces, gracias, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video, donde vamos a hablar de otro momento de la historia de España, de su lengua y su literatura. Muchas gracias.